¿Puedo poner la de el speaker? ¿Ah? Sí, El speaker, sí. Speaker Center. Ay, ¿dónde es esto acá? En View. No, acá. Ahí lo encontré. Sí, speaker. Acá es. Ya, Perfecto. listo. Ahora estamos listos. Si quieres comenzar, entonces dejar un poquito de espacio y yo le doy un segundo. Empezamos entonces. Sí. Bien. Perfecto. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Dolores Bulit, soy periodista de Argentina y les queremos contar que hace un año las escuelas y espacios educativos alternativos de América Latina se reúnen de forma virtual porque tienen objetivos en común. Todas, más allá de sus diferencias pedagógicas, tienen una gestión participativa y quieren poder funcionar libremente dentro de los sistemas educativos de sus países. Por eso hoy empezamos la primera charla con Uruguay para hablar sobre este tema. Y para eso estamos con Miguel y Alicia, que son maestros fundadores de la escuela INCRE y que ahora son maestros retirados y formaron con otras personas, con otras familias, la Red de Educación Transformadora de Uruguay. Entonces, mi primera pregunta para ellos es, ¿cómo funciona esta red? Una pequeña historia de cómo empezar. Las frases tienen que ser... Más cortita, porque si no, no alcanza. Bueno, queremos Después de un momento de hablar. ver si podemos cortar el micrófono de Joliet, el micrófono de ustedes, si se puede cortar. Antes que nada, decir que estamos muy felices de poder participar de este primer conversatorio y bueno, con mucho gusto trataremos de pintar lo mejor que se pueda cuál es un poco la situación en este momento aquí en Uruguay. Felices y agradecidos porque el desafío de presentar a la red y plantear cuál es la situación nos hizo rever un poco la historia y bueno, y ver cómo llegamos a este momento, ¿no? Así que gracias. Comenzamos entonces con contar un poquitito sobre el origen de la red, ¿ah? Y todo comienza con un compañero que sale en un motorhome a ver experiencias educativas en el país, porque como familia estaban muy interesados en generar algo en uno de los departamentos de Uruguay, Paysandú, y bueno, y salió a recorrer. Y con la idea, además, de generar un documental que al final nunca salió, pero dio, de alguna manera, aportó su semillita para esta red. Otro de los que también tuvo algo que ver. Alicia, ¿puedes hablar un poquito más lento? O sea, o más, o frases más cortas para que Charlie alcance a traducir. Bueno, gran desafío. Está traduciendo en este momento. Perfecto. Ahora sí. Decía que otro compañero, ¿ah? Un barcelonés que andaba por acá, Sonrisas Nómades, también estuvo llevando sus sonrisas nómades a varias instituciones, a varias escuelas, a varios colectivos. O sea que él también tenía ese acervo de posibles o lugares que estaban encarando una educación diferente. Y la tercera cuestión fue una familia de otro departamento de Uruguay, Florida, que quería llevar a su departamento muestras de que otra educación ya estaba en funcionamiento. Entonces, los tres, Estefan, Toti y Florencia, y su familia, hicieron una convocatoria de 3 días en Florida, a todos los que ya veníamos trabajando, apostando a algo diferente. Fueron 3 días maravillosos, entre que no éramos solo gente de Uruguay, sino que había gente de Argentina, de Chile, entre los cuales contamos con Ginés, ¿ah? Que dijo algo que marcó, y es: primero háganse amigos. ¿Por qué? Porque en aquel encuentro sentimos que no estábamos solos los que ya hacía un tiempo veníamos trabajando, veníamos haciendo cosas. Entonces, como que
algo teníamos que hacer para seguir unidos. Y bueno, la primera decisión fue reunirnos cada 2 meses, eso fue en septiembre del 2016, lo que acabo de contar, y en noviembre nos volvimos a reunir en febrero, y claro, éramos muchos, todos contándonos qué era lo que hacíamos y dónde estábamos, y entonces, bueno, ver qué hacemos, cómo nos organizamos. Lo primero que salió en aquel encuentro fue generar una red, ¿tá? Así que en febrero nos preguntamos, bien, ¿todos entendemos lo mismo que es una red? ¿Qué es educar? ¿Y qué es transformar? Porque ya desde aquel septiembre se hablaba de red de educación transformadora, ¿tá? Ponernos de acuerdo en todo eso. Y la otra cosa, porque éramos muchos también, y en qué forma de gobernanza nos dábamos. Ese febrero fue memorable porque por primera vez escuchamos, la mayoría de los que estábamos ahí, nosotros que veníamos de trabajar con INCRE ya hacía varios años, desde el 95, la toma de decisiones, el ponernos de acuerdo y demás, ahí por primera vez escuché la palabra sociocracia, ¿sí? Entonces, bueno, había que tomar 2 decisiones. Una, a partir de esa devolución que hiciéramos todos sobre red, educación y transformadora, comenzó, ni teníamos idea que iba a ser así, lo que hoy se llama nuestro documento de fundamentos, que ha tenido varias variaciones en estos 10 años, 9 años, vamos camino del 10º, ¿sí? 9 años de trayectoria. Por otro lado, el tema de sociocracia. Y sí, bueno, vamos a ver de qué se trata, porque todos veníamos de buscar el consenso, de querer unir ideas y demás, y era un tanto trabajoso. Entonces, bueno, a ver de qué se trata. Nos llamó a varios, y allí mismo vimos bien quiénes se proponen para hacer la investigación y conectar con quienes nos mentoreen todo esto, ¿no? Y bueno, eso comenzó un proceso hermosísimo, ¿tá? De varios tropezones, además, porque nuestra mentora exquisita, intentamos, pero claro... ¿Pueden hacer una pausa? Como... Una pausa cortita. Sí. ¿Pueden hacer una pausa cortita? ¿Cómo no? Sí, esta va a ser la señal de parar un poquito para que Charlie pueda traducir a los que están acá. Y mientras tanto, una recomendación para Alicia y Miguel es que cuando hable alguno de ustedes se acerque al computador, porque como están ambos lejos, se escucha muy, muy bajito. Entonces, por ejemplo, si Alicia habla, que se acerque, que se coloque al centro Alicia y cerquita del micrófono. Seguimos. Dale, perfecto. Ahora sí. Esto es stop y Continuamos esto entonces. es continue. Gracias, gracias. Bueno, todo esto ha sido una evolución y seguimos evolucionando en la práctica de sociocracia, evolucionando, profundizando, expandiéndonos. Hubo algunas situaciones un tanto complicadas, como sucede en la vida, ¿verdad? Pero hoy está funcionando de una manera muy fluida, en este momento. No sabemos hasta cuándo, porque siempre ocurren, hay aconteceres. El tema de los fundamentos los van a poder encontrar en Instagram, ¿sí? En este momento, en nuestra página web, como tantas cosas, está en evolución, se está reordenando, ¿ya? Inclusive los fundamentos que están allí serían los anteriores, ya está para hacerle algún cambio, ya están prontos, porque nos vamos reuniendo y los vamos profundizando y expandiendo los fundamentos de la red, porque vamos todos evolucionando. ¿Sí? La otra cosa importante a decir respecto de sociocracia, por qué la elegimos, es porque tiene un mantra que es frente a una decisión, es lo suficientemente buena
para poder poner en práctica y lo suficientemente segura por el momento. Porque algo que nos dimos cuenta todos es que nada es definitivo, que hoy es lo mejor que podemos lograr, más en la próxima oportunidad, el próximo mes, el próximo año, en el devenir, eso puede modificarse. Y eso, en lo personal y en lo colectivo, nos dio un aliciente enorme porque, bueno, hubo varias decisiones que se tomaron en su momento y que luego fueron modificadas o cambiadas, ¿verdad? La otra cosa que nos aportó Sociocracia es ver que una objeción, por ejemplo, ¿verdad? El primero que no votamos, ¿verdad? Es solo consentimiento. Entonces, en el consentimiento yo digo por qué estoy a favor. Más, hay compañeros, o yo misma, puedo plantear una objeción a eso que estamos consintiendo, y esa objeción, bien planteada, con la mejor intención como lo hacemos, es realmente revolucionaria. Porque cosas que nos parecen que van por determinado camino, allí, por esa objeción de ese compañero, uy, esto no lo tuve en cuenta. ¿Ah? Entonces, la otra cosa que nos permitió, y nos está permitiendo, por supuesto que tenemos que hacer un montón de cambios internos para todo esto, es el hablar hasta ponernos de acuerdo. Hablar hasta, no por consenso, ¿ah? Hablar hasta llegar a una decisión que sea favorable para todos. La otra cosa esencial, ¿verdad? Es el tema de la transparencia, la eficacia y la equivalencia entre todos. En algún momento se pudo hablar de lo horizontal, pero esto es de lo circular. Más en una esfera hay muchos círculos que forman la esfera, ¿verdad? Entonces, tiene muchas direcciones y muchos planos todo esto. Y la base es la conexión humana, la conexión entre todos. Aquel háganse amigos de Ginés, que va más allá incluso de la amistad desde mi foco, es la base de toda la colaboración, de toda esa sinergia que se genera en un tejido diverso, muy diverso, de formas, de diferentes maneras de enfocar, más hay una identidad común que me gustaría leer en algún momento, algo cortito, parte de nuestros fundamentos, además. Y la otra cosa que tomamos hace algún tiempo ya son los 4 acuerdos toltecas, ¿no? Aquello de ser impecables con las palabras, de no tomarnos nada personalmente, de no hacer suposiciones en los grupos, en los colectivos, ¿verdad? Si puedes repetir la frase anterior, porque no te escuchamos bien a lo que estabas comentando, lo último que comentaste anteriormente a esto. Dame contexto. La conexión, ¿La conexión? sobre la conexión humana. Sobre los acuerdos, me parece. Sí, sobre la conexión humana. Ahí está. Que la conexión humana es esencial para el logro de todo esto que veníamos comentando, planteando. Y en determinado momento decidimos tomar como criterio, porque hay un libro, porque está muy expandido, los 4 acuerdos toltecas. El ser impecable con tus palabras, el no tomar nada personalmente, el no hacer suposiciones. Y esto iba a comentar que en los grupos, hasta en el grupo mínimo, en una pareja, ¿verdad? El no hacer suposiciones, el ver si realmente entendí lo que el otro quiso transmitir. ¿Sí? Y no creer que lo entendí y a partir de eso generar situaciones que no son necesarias, ¿no? No sé si les parece, puedo leer alguna, muy cortito. Algo que está en nuestros fundamentos, que dice, una red promueve, todo esto sale de lluvia de ideas,
aportado por toda la comunidad, por toda la red. Una red promueve la escucha consciente, la participación responsable, la democracia por consentimiento, el liderazgo grupal, la pluralidad de ideas y el respeto a la diversidad. Conformar una red significa una construcción colectiva con formas diversas y esencias comunes. Eso rezan nuestros fundamentos. Es un desafío comunitario que se nutre cuando la utopía, el compromiso y la acción llenan de sentido e inspiración a ideas tales como, y acá vino esta lluvia de conceptos, tejido, esencia, libertad, amor, integridad, propósito, afinidad, encuentro, comunión, sinergia, entramado, unidad, conexión, raíz, espiritualidad, búsqueda, expansión, comunicación, puente, intercambio, cooperación, sostén, apoyo, contención, solidaridad, confianza, fortalecimiento, diversidad, consenso, porque en el fondo hay consenso, y respeto. Y a mí me maravillaba ahora cuando buscaba este material para compartirlo, porque en aquella reunión de febrero, donde salimos buscando que era una red, que era educación y transformadora, nos preguntamos cuál sería el propósito de esta red. Y hasta el día de hoy no ha sido cambiado. ¿Por qué? Porque cada vez que lo llevamos a un plenario, lo sentimos totalmente válido hasta el momento. Y el propósito es ofrecer contención e intercambio para la expansión y validación de la educación transformadora. Sí. Ofrecer contención e intercambio. Sí. Alicia, ¿puedes repetir de nuevo el propósito para que acá lo traduzcan íntegro? Exacto. Ofrecer contención e intercambio para la expansión y validación de la educación transformadora. Y la pregunta es, ¿qué entiende esta red por educación transformadora? ¿Sí? Y bueno, una educación centrada, la voy a leer textualmente para no agregar ni obviar ningún concepto. Una educación centrada en el ser que apunte a la integración de las capacidades humanas y que promueva la plena realización de cada individuo, respetando su singularidad y libertad. Una educación que fortalezca la colaboración y no la competencia, que inspire las ganas de vivir y no la necesidad de tener. Una educación donde Y no la necesidad de saber, qué, disculpa, y las ganas de vivir y no la necesidad de tener. De tener. Gracias. Tener. Necesidad de tener. Una educación donde ser, saber y sentir sea igualmente importante e imprescindible. Si les parece, no sé si terminaste, Alicia, pasar a la siguiente pregunta, que es un poco el tema de esta conversación. ¿En qué momento la red sintió la necesidad de empezar a dialogar con el Estado o relacionarse con las autoridades educativas de Uruguay y cómo lo hicieron? Bien. Primero vamos a hacer un poquito de contexto. Uruguay es un país mayoritariamente laico. Hace ya más de un siglo
que la Iglesia fue separada del Estado, por lo cual la educación, el Sistema Nacional de Educación, es un sistema de educación laica y abarca casi el 90% de las escuelas. El 90% de las escuelas están dentro de la órbita pública, organizadas por el Estado. Son alrededor de 2.700 escuelas que hay en el país. Hay 300 escuelas que son privadas. De esas 300 escuelas que son privadas, hay un grupo que están agrupadas en una asociación de escuelas católicas. Hay otro grupo que está asociado en escuelas privadas laicas. Y va quedando un tercer grupito, que es donde estaría la Red de Educación Transformadora de Uruguay, en el que tenemos, en este momento son 18 escuelas que están en la red, más 28 proyectos de educación transformadora dentro sería de la educación no formal. La relación con el Estado, desde que la red se inició, ha sido cordial porque Uruguay tiene libertad de cultos religiosos y libertad de enseñanza. Por lo tanto, aquí el Estado generalmente es bastante abierto a aceptar las distintas formas. Lo que sí hemos visto en estos últimos años, una marcada tendencia a que todas las instituciones educativas, sean públicas o privadas, estén reguladas por el sistema. Entonces, ahora estamos en un proceso para que todas las escuelas de la red de educación transformadora terminen de regularizar su situación ante el Estado. Lo que hemos visto es que el Estado es bastante abierto y paciente para otorgar plazos para que las distintas situaciones que hay que regularizar se regularicen. Una de ellas, que es la que más todavía condiciona a las escuelas, es la parte edilicia. Hay una reglamentación de arquitectura que determina que los edificios escolares tienen que cumplir con determinadas normas. Incluso estas normas ni siquiera son autoría uruguaya, sino que son normas internacionales que Uruguay suscribió y que de alguna manera las pone para que cumplan. Bueno, cuando las escuelas tienen que cumplir esta normativa, hay muchas dificultades porque hay inversiones que hacer y lo que hace el Estado es otorgar plazos, tener mucha paciencia, aceptan planes, cronogramas a varios años para lograr eso, y en ese sentido podemos decir de que hay una buena escucha de parte del Estado. Fuimos hace un par de años al Ministerio de Educación y Cultura y nos presentamos. Fuimos a las cámaras de Educación y Cultura del Parlamento, tanto la de diputados como la de senadores. Nos recibieron, nos escucharon y de alguna forma nos dimos por conocer. Y tal vez la conexión más fluida que tenemos es con el Departamento de Educación Privada, que es la parte del Estado que se encarga directamente de conectar con las instituciones privadas. Y ahí hemos tenido buena resonancia con las autoridades para poder juntos ir solucionando las distintas dificultades de regularización y de funcionamiento. Podemos decir que el Estado uruguayo lo único que brinda económicamente a la educación privada es una exoneración de impuestos,
sería el beneficio que tenemos las escuelas privadas, pero no hay ningún aporte extraordinario que pueda venir desde el Estado hacia las escuelas. Por lo tanto, generalmente el sostener el funcionamiento más toda la infraestructura de la escuela, 100% va al esfuerzo de cada comunidad. En general, ese sería el panorama. Por ahora estamos en ese proceso de regularización de todas las escuelas y bueno, tenemos la dificultad de que las escuelas incipientes se encuentran con una, porque bueno, tienen que además resolver un montón de temas edilicios que muchas veces son muy costosos. Por ahí creo que te estaría contestando, ¿no? Ah, una cosa, Miguel, ¿puedes repetir la última parte? Nos quedamos, porque se nos detuvo un poquito la internet, pero ya volvió a establecerse. En la parte que decías ¿sí? que más allá de esa flexibilidad que tiene el Estado con la educación alternativa en Uruguay, no reciben ningún aporte económico, eh, sino que más bien cada comunidad tiene la responsabilidad al 100% de gestionar todo lo referente a infraestructura y todo lo demás. Pero agregaste algo al final que no alcanzamos a escuchar, si nos puedes repetir. No recuerdo exactamente, pero era eso que tú estuviste Ah, ya, marcando, hice un fue resumen. lo que dije. Dijo Ah, que sobre todo para los proyectos que recién inician, Eso. esta cuestión es trascendente. claro, sí, Creo que, Miguel, hablaste de arquitectura y de economía. ¿Qué pasa con el Estado uruguayo y los métodos pedagógicos, los métodos didácticos, el tipo de gestión de estas escuelas y a su vez la entrega de títulos oficiales, es decir, la acreditación de esos niños y niñas que van a escuelas alternativas? claro. Justamente cuando la escuela está regularizada o por lo menos en proceso de regularización, todo lo que los cursos que se realizan estarían reconocidos por el Estado. Por lo tanto, todos esos niños están y niñas formando parte del sistema y lo que hagan queda en su historia escolar y reconocida oficialmente eh, en esa parte. Lo que sí, en cuanto a las pedagogías, El pasaje de sexto sí, primaria, secundaria. en la red hay muchas modalidades pedagógicas, ya sean de pedagogía Waldorf, Montessori, pedagogía 3000, escuelas vivas, hay otras formas, o sea, no recuerdo todas las que hay en este momento. Generalmente el Estado lo que hace es mira con una lupa lo que se está haciendo y en las escuelas que ya tienen más trayectoria, lo que notan es que las cosas funcionan y muchos de los problemas que no se pueden resolver en las escuelas convencionales, en estas escuelas generalmente o no suceden o se resuelven fácilmente. Entonces, notamos de que en el hacer de cada día estamos mostrando algo importante que posiblemente pueda impactar positivamente en el sistema nacional. O sea, generalmente lo que notamos es eso, que miran lo que estamos haciendo y generalmente toman incluso muchas de las propuestas pedagógicas han sido invitadas a exponer su metodología y su propuesta en foros que reúnen a escuelas de todo el sistema. El pasaje de los niños de primaria que van a pasar a secundaria, generalmente había una prueba, quiere decir, los
en primaria los niños cursaban con la metodología que sea, pero cuando llegaban al último año tenían que rendir una prueba para que quedar habilitados a pasar a la enseñanza secundaria. Esa prueba ha sido eliminada. En este momento se está viendo de qué forma se puede avalar la trayectoria de los niños para que reciban la habilitación y que puedan continuar sus estudios en la enseñanza secundaria. En general, no hemos tenido problemas en cuanto a metodologías y pedagogías. Sí, por ejemplo, hay escuelas no directrices, escuelas que de repente dejan a que los niños decidan qué quieren aprender y cómo quieren aprender, que se salen bastante de la currícula oficial. Lo que hemos notado es que las autoridades les da trabajo entender cómo es que los niños pueden aprender si no hay una propuesta directriz sobre ellos. Y bueno, estamos en esa tarea de que las autoridades puedan comprender que hay otra forma de encarar la educación y que funciona. Justamente, una de las escuelas que está en este momento queriendo regularizar y que tiene una metodología así muy abierta, son escuela viva y consciente, lo que sí tiene es que hace 10 años que funciona, tiene muchas generaciones que han egresado y que están cursando secundaria y que les está yendo muy bien. Quiere decir que hay una demostración práctica de que si bien es una metodología muy diferente a la ortodoxa o a la convencional, realmente funciona. Y los niños cuando llegan a secundaria transitan sin ningún tipo de dificultades. No sé si está respondida a la pregunta, Dolores. Yo creo que sí. Si quieren, abrimos si es que hay preguntas entre la gente que está escuchando, o si ustedes quieren agregar algo más. En principio, mi última pregunta sería, una conclusión es que esto es una relación a largo plazo que hay que construir entre estas redes de escuelas y el Estado. ¿Y les queda alguna reflexión de cuáles son las mejores estrategias, consejos para otros países de Latinoamérica que están intentando mejorar la relación con el Estado? Cosas que hayan funcionado. Bien. En primer lugar, nosotros no nos queremos apoderar de la educación transformadora. Espérame un poquito, Miguel. ¿Sí? La pregunta que Pausa. hacía, disculpa, la pregunta que hacía Dolores, más que pregunta, era que en este camino que ellos han construido entre la educación alternativa de Uruguay y el Estado en Uruguay, ¿qué recomendaciones nos podrían hacer a otros países latinoamericanos para esta construcción a largo plazo? Ahora, Miguel, danos esos consejos, por favor. En primer lugar, no apoderarnos de la educación transformadora. Sabemos de que en el ámbito público e incluso en el otro ámbito privado hay experiencias muy ricas y muy transformadoras. Ya sea porque la institución toma esa postura o porque docentes de manera particular en esos ámbitos llevan adelante propuestas mucho más abiertas y mucho más transformadoras. Entonces, no queremos o no nos creemos que por estar en la red de educación transformadora somos los iluminados. Felizmente, en el sistema hay cada vez usando cambios realmente muy interesantes y nuevos para lo que es la educación. De las mismas autoridades, ¿no? Eso además se refleja en que las autoridades
muchas veces estamos notando que a nivel de autoridades hay gente mucho más abierta, mucho más curiosa por entender, por aprender. Entonces, nos parece de que la educación transformadora trasciende a la red. Realmente la educación se está transformando en todos los niveles. Y lo otro que quería, un consejo es que cuando entablamos contacto con las autoridades, no vamos en contra de nadie. O sea, nosotros lo único que queremos es mostrar que hay formas distintas, mostrarlas y ver los resultados, y desde esa forma aportar y colaborar a la educación nacional. Quiere decir, no vamos en contra de nadie, simplemente vamos a mostrar algo nuevo, y si eso al sistema lo puede enriquecer y lo puede hacer florecer, fantástico, es nuestra misión, es mostrar. Creo que desde esa postura hemos logrado, porque realmente no tenemos delante a alguien que se defienda, sino que tenemos delante a alguien que se abre a decir, bueno, a ver de qué se trata todo esto. Yo agregaría también, vieron lo que decíamos del propósito de la red, la contención. Tarea que, bueno, como la red comenzó en el año 16 y nosotros nos retiramos en el año 16, o sea, pasamos a estar jubilados, se llama acá en Uruguay, teníamos más tiempo, podíamos dedicarnos más, ya no estábamos tan pendientes de aquel proyecto. Entonces, y además lo vivido, nuestra experiencia, ¿verdad? Porque nosotros comenzamos en el año 95 con mucha convicción, pero con mucho miedo, mucho temor, ¿verdad? Y poderle transmitir eso a cada institución, a cada compañero, no importa la metodología, o sea, basta con escuchar lo que estaba realmente convencido que era por ahí, más hacerle ver de que todo lo que tenía que hacer era hacer, y hacer desde ese lugar, y mostrarlo desde ahí. Entonces, en la medida que fuimos alivianando o diluyendo, y en algunos casos desapareciendo esos miedos, fue mucho más fácil para todos y para el tejido de la red, y cada vez vemos menos esa situación. Además, ese tejido colectivo dentro de la red fue llevado a cada institución, ese tejido de compromiso, de contención entre todos los actores, las familias, los niños que acuden a la institución, y principalmente los que integramos esa institución. O sea, el trabajo con uno mismo. Algo que comentamos mucho es el paradigma 111, ¿verdad? Saber de que todo empieza con uno, sigue con uno y termina con uno. Y eso referente a lo individual, referente a esa institución que estoy llevando adelante, referente a la red, y bueno, sí, sigo expandiéndome a cada departamento de nuestro país y del paisito y del resto de América y del planeta. Un dato que me parece que pinta un poco cuál es la relación de nuestra red con el Estado. Nosotros, desde que se creó la red, todos los años en el mes de septiembre, hacemos un encuentro anual. En ese encuentro anual es abierto a todos los que se sientan motivados por este movimiento. Y generalmente viene mucha gente que no está en la red, pero que se entera y participa. Bueno, este año, en septiembre, vamos a tener el 9º encuentro, y por primera vez se va a hacer en un local oficial de la Administración Nacional de Educación Pública. Los encuentros anteriores siempre se hacían en lugares privados, alquilados para ese fin, y esta vez ellos nos ceden el local gratuitamente con todas sus instalaciones, y es la primera vez que se va a hacer en un local que pertenece a la administración pública. Y además están invitados para participar de este encuentro las autoridades. No sabemos si van a ir, pero realmente sentimos de que sí, de que hay como por lo menos una curiosidad
del sistema por conocer en qué anda todo esto. Y en los encuentros que desde siempre tuvimos, excepto el primero, no sé si el segundo, la aprobación, ¿cómo que se llama? Sí, sí, declaración La de declaración interés. de interés Interés. de varios ministerios. Ahí está. Quizás sea Muy bueno bien. aclarar que a nivel metodológico, por lo que sé, hay una persona específica de la red o un grupo o una comisión que se encarga de esta relación con el Estado. ¿Es así? Sí, como ¿O era? organización Bueno, sociocrática, hay círculos. Cada círculo tiene una tarea específica. Hay un círculo que se llama vínculos institucionales, el VIN. Este círculo es el que toma la tarea siempre de tener el vínculo con las autoridades de acá del país, el vínculo con los demás países hermanos. Por eso en esta red latinoamericana en formación, bueno, desde el BIN estamos participando para pulsar con ello. y ahí veo una compañera que forma parte de uno de los círculos, que es el círculo de comunicación, Patricia Cereijo. Sí. Bien. Bueno, no Ya sé que si hay me nombraron, preguntas. solo saludo. Solo saludar. Buen Bueno. día. Buen día. Buen Buenos día. días. Aclarar Sí. que en Argentina, para que se pongan contentos también, este año en octubre tenemos nuestro encuentro de educaciones posibles en Córdoba y también el encuentro va a ser dentro de una escuela oficial, pública, ¿no? Qué bueno. Mira, que Vamos a Ujú. tratar de ir. de ir este año. De llegar. Sí. Maravilloso. Estoy aquí atenta Bueno, a... abrimos un espacio de preguntas, si les parece. Sí, claro. ¿Hay alguna pregunta, Charlie, por allá? ¿Me estás viendo? Hola. La pregunta es si ustedes tienen algún tipo de diploma compartido dentro de la red uruguaya de educación transformadora, o más bien es la perspectiva de lograr el reconocimiento estatal y no tener, digamos, un reconocimiento paralelo. ¿La pregunta? No. No tenemos ningún diploma especial, o sea, no sé No sé a qué te refieres con diploma, ¿no? Sí, más que todo yo creo que la pregunta va como los estudiantes de las escuelas que hacen parte de la red reciben algún tipo de certificado, algún tipo de certificación que haga entender que ellos han estudiado en una escuela transformadora. Lo que yo he entendido a No, partir de su lo que sola ustedes han presencia. dicho es que no, que la idea es conseguir el reconocimiento estatal, más que crear certificaciones paralelas. ¿Estoy en lo correcto? las certificaciones que reciben son oficiales, o sea, pueden servir dentro del país para seguir estudios en cualquier otra institución. Pero sí marcan la diferencia donde van, ¿no? Eso. Por lo que entiendo yo, hay 18 escuelas dentro de la red que reciben esta certificación oficial y otras 28 que son escuelas no formales que no lo reciben. Charlie, Dilo de nuevo. por favor. ¿correcto? No, perdón. Que dentro de la red hay 18 escuelas que están dentro del sistema oficial y otras 28 que no, que son espacios no formales. son- Esas no Claro. reciben certificación. Claro. Esas 28 son proyectos que son muy diversos. Hay en arte, en expresión corporal, en formación docente. Cada uno funciona distinto y las certificaciones que pueden dar algunos las dan a título propio. No son
reconocidas así oficialmente por el Estado. O sea, cuando vimos el tema educación, vimos que el tema educación no está encerrado en lo que llamamos escuela o escolaridad, ¿verdad? Es algo que viene desde antes de entrar a la panza de mamá y que en esta existencia se acaba cuando nos vamos. Entonces, en la red están las que tienen esta forma formal, digamos, ¿no? O sea, inicial, primaria, secundaria, ya hay secundarias también, pero están el otro tipo de educación, que muchas veces forma parte de la escuela y otras veces no, que tiene que ver con la música, la danza, el arte en general. También hay varios proyectos que tienen que ver con el conocimiento interior, con el crecimiento personal, ser tu maestro, ser uno, la Universidad de la Conciencia, con proyectos que tienen que ver con ecología, Tierra Arcoíris, y espero no olvidarme de nadie, no sé, pero Sí, no podemos nombrar porque nos son olvidamos. muchos, son muchos. Hay uno que está investigando, por ejemplo, que empezó con arte, y bueno, y ahora se sumó una médica y está trabajando con salud, por ejemplo. ¿Ah? Otros libros que aman la vida, buscando generar libros que en lugar de papel utilizan otros materiales, pero además están generando formación para que podamos, quienes queramos y sintamos, generar nuestro propio libro. Y le hacen el seguimiento y la presentación y demás. O sea, es muy, muy diversa esta red, Bien. muy diversa. Creo que Itzel Farías tiene una pregunta. Sí, hola, buen día. Muchas gracias por lo compartido. Muy interesante. Y me quedé con una duda nada más, ¿no? Respecto a si hay familias homeschoolers o desescolarizadas que hagan parte de la red y si obtienen certificación también, o cómo es que la obtienen de parte del Estado. Y ya, muchas gracias. Bien, referente a los homeschoolers, no existe educación en casa, castellanizando el tema, ¿no? Descolonizándolo. La educación en casa sí hay, y hay gente que lo está haciendo y que forma parte de la red, más no, ¿cómo decirlo? No es bandera de la red, porque hemos tenido situaciones en que lo que se hace en casa a veces es una reproducción de lo que se vive en la escuela y una reproducción a veces un poco más agresiva, exigente, violenta, no respetuosa, ¿tá? O a veces tapando otras cosas bueno, que la escuela planteó y que no puedo, no quiero ver. Entonces, sí estamos contactados con gente muy eficiente acá en Uruguay, porque hay una organización que trabaja con la educación en casa, que además puede asesorar respecto de las escuelas sombrillas, como le llaman y demás, para que todo aquel que tenga interés tenga dónde conectarse, pero no es tarea específica de la red, ni conectarlos inclusive con estas escuelas sombrillas. ¿Mm? Sí, por supuesto, el defender que cada uno elija la educación que quiere para sus hijos, en casa o institucionalizado donde sienta. El motivo principal es que nos hemos dado cuenta que no todo el homeschooling es transformador. Entonces, genéricamente, tomar el homeschooling como una forma alternativa, no nos pareció de que la red tenía que tomar eso. Entonces, sí, acompañamos, tratamos de redireccionar al que está interesado con las personas que se dedican a eso, pero no es un tema que la red lo tiene por eso mismo, ¿no? O que se embandere con él, ¿no? Claro. Para que nos reconozcan de por ahí, ¿no? Itzel, no sé si quedó contestada la pregunta. Sí, comprendo y sí coincido que el homeschooler puede reproducir lo más de la escuela y hay otras opciones que tratan de hacerlo diferente, pero sí, comprendo y muchas gracias por la respuesta. Bien. Si hay una mano levantada,
Estela. La pregunta, más que una pregunta, es una solicitud. Si pueden, por favor, repetir la definición de la educación transformadora. Pero despacito, Ahí va. como dice Luis Fonsi. Despacito. Despacito. Suavemente. Esa es otra, esa es otra. Mientras Alicia la busca, Acá. ¿allá la tiene ahí? Está, bien, ya Bien, la quedamos. despacito, despacito. Ahí va. Pero no queda fuera. Una educación centrada en el ser, con mayúscula, ¿verdad? Que apunte a la integración de todas las capacidades humanas. Promueva la plena realización respetando su singularidad Espera que Que promueva la plena realización de cada individuo. de cada individuo. ¿Sí? Digo, sí. respetando su singularidad y libertad. Una educación que fortalezca la colaboración y no la competencia. Que inspire las ganas de vivir y no la necesidad de tener. Una educación donde ser, saber y sentir sea igualmente importante e imprescindible. Gracias, Alicia. Por favor. Dolores, Hay una mano levantada ya. Sheila. No la veo. Sheila. Sheila Viera me parece que levantó la mano. No, dice que no. ¿No? Ahí está la manito Tenías levantada. una manito ahí. Y en Bueno, el una chat, cosita ¿verdad? más antes de terminar. Ah, no. En el chat. Capaz que Pati, nos Buen formas de día, buen día, conectarse con el net. buen día. Buenos Perdón. días. Buen día. Yo no levanté la mano, pero de todas maneras, no sé si es un tema de conectividad que no escucho muy bien, pero realmente esa definición que estaba leyendo Alicia, creo que es el nombre, no, realmente me emocionó porque es lo que deberíamos de aspirar, ¿no? Pero estamos bastante lejos de eso, ¿no? Solamente eso, ese Gracias, comentario. Gracias. gracias a ti. Gracias, Sheila. Mariana, adelante. Gracias, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias, ha sido muy enriquecedor escucharles. Yo estoy acá desde México. Y me surge la pregunta un poco ahorita escuchando otra vez la definición de educación transformadora. Por lo que escucho, la relación con el Estado ha sido bastante amable, digamos, ¿no? El Estado ha sido comprensivo, ha sido paciente en general. Mi pregunta es, ¿en qué cosas ustedes se han encontrado que
que el tener, digamos, el aval del Estado les limita, porque escuchando esta definición me parece muy difícil que haya un Estado que tenga una visión de educación que coincida con esta. Entonces, ¿en qué cosas han chocado? ¿En qué cosas específicas ha habido eso? ¿Han intentado como...? Sí, hace unos años aquí habían dos modalidades de educación privada: colegio habilitado y colegio autorizado. El colegio habilitado tenía que cumplir todas las pautas que venían del sistema. El colegio autorizado podía tener su forma de educación, su programa de estudio libre, el Estado ahí no decía nada, y cuando los niños terminaban primaria tenían que rendir una prueba para poder habilitar que tenían los conocimientos adecuados para pasar al siguiente nivel. Siempre las escuelas alternativas las buscábamos estar autorizados y no habilitados para tener esa libertad. Después, con el tiempo, fuimos viendo de que las exigencias del sistema eran cada vez más como laxas, más abiertas. Habían una serie de normas que empezaban a no ser tan obligatorias. Por ejemplo, en las escuelas no usábamos notas, calificaciones para clasificar el rendimiento de los niños. Y las escuelas habilitadas estaban de alguna manera obligadas a tener que ponerle esas notas a los niños. No sé en otro país cómo se llama, calificaciones. Ahora las escuelas habilitadas ya no están obligadas a poner notas, y hay otra serie de normas que antes eran más rígidas y que ahora están como más laxas. Entonces, lo que estamos notando es que generalmente en la propuesta pedagógica no complican. O sea, no es que el sistema está metido para que lo mismo que se hace en la escuela pública se haga en la escuela alternativa. Hay como más libertad. Sí hay cierto límite. Por ejemplo, las escuelas no direccionales están con esa dificultad de decir, bueno, ¿cómo el sistema avala algo que no puede comprender? Pero estamos en ese proceso de que realmente el sistema tenga la virtud de investigar, de ver qué experiencias hay en otros países, ver, porque hay muchas instituciones a lo largo de todo el planeta que hace muchos años que vienen utilizando sistemas no directrices y que lo hacen con total éxito. Entonces, la idea es que el sistema vaya investigando y aprendiendo que son formas diferentes, pero que perfectamente pueden ser válidas a la hora de aprender. Un dato no menor en esto también es que Hola, la red Miguel tenemos- y Alicia. Sí. Justamente vuestro comentario me está invitando a una reflexión. Por un lado, o sea, me parece muy importante qué nombre poner a una red y que este nombre sea transformadora y no alternativa, da una señal diferente, un impulso, un propósito diferente, y quizás este mismo también impulsa a otro nivel este acercamiento del Estado y esa transformación del Estado, de su mirada, porque ustedes pusieron este nombre muy claro, educación transformadora. Me parece este es un detalle no a disminuir. Y la otra
justamente en educación democrática y también en este IDEC, por ejemplo, Charlie, quien está traduciendo, eh, em, y otras personas acá, estamos buscando crear o juntar más investigaciones sobre ese tipo de educación, del aprendizaje en libertad, el aprendizaje autodirigido, en donde muy especialmente está enfocado las escuelas democráticas acá, en esta red en esos encuentros, ¿no?, mundiales de educación democrática. Y hay ya bastantes trabajos, pero yo estoy seguro se van a ampliar mucho más. En los próximos 10 años se van a producir muchísimas investigaciones sobre ese tema, algunos incluso con suerte financiado por la Unión Europea. Bien, fantástico. Tú sabes que cuando se le puso el nombre a la red, primero se manejó la palabra de red de educación alternativa, pero la palabra alternativa es un poco débil porque alternativa quiere decir que en vez de esto es esto otro, pero la palabra en sí no define la profundidad de lo que se quiere hacer. Y fue ahí donde se decidió que no queríamos ser alternativos, sino que sentíamos que la educación tiene que ser transformadora. Y después el desafío fue, porque también estaba, como nos pasa, en la duda, porque absolutamente todo es transformador. Un ambiente de Villa Miseria, un ambiente, o sea, de acuerdo al ambiente que tengamos, de los valores que manejemos, ¿ah? Perdón, nombré eso que no tiene nada que ver, pero de acuerdo a los valores que manejamos, todo transforma. Por eso es la definición de qué entendemos por transformadora, ¿sí? Que vamos a la raíz, al ser, no importa dónde estés, no importa la metodología, no importa la forma, es respetar a ese ser en ese contexto, en esa situación y trabajarlo nosotros con esos valores para poderlos transmitir y irradiar a cada uno, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta más o algo. Si no, nos quedaría que Patti les cuente cómo pueden conectarse o informarse más sobre la red. ¿Te parece, Patti? ¿Lo haces tú? Súper, Pati, y recuerda, lentos, fuertes, para que acá puedan traducir. Gracias. Igual se los voy a compartir por el chat, los vínculos. Denme un segundito, así lo busco bien. Pero actualmente tenemos dos vías. Una que es el Instagram. Acá. Disculpen ahí que voy lento porque no lo tenía previsto esto. Así sucede en la red, ¿viste? Porque estamos ahora en pleno proceso de actualizar un poco nuestra página y demás. Entonces hemos optado por dejar la página un poquito de lado y ahora como el Instagram es lo que más se usa, a través de él entran también a una página más amigable, que ahí está toda la información, desde qué es la red, cómo funciona, como decía, están los fundamentos, está el material de sociocracia, están los centros que somos parte, y está toda la información del 9º encuentro, que ya están todos invitados e invitadas. Bueno, que falta muy poquito, no sé si lo comentaron, que es ahora en septiembre, en este espacio que, bueno, que el Estado también nos provee, que estamos muy contentos. Y bueno, va a ser una oportunidad de afianzar un poco justamente estos vínculos y que el Estado empiece a ampliar un poquito la mirada, ¿no? De que estamos y otra forma es posible también. Estamos invitando al presidente de CODICEN, el organismo máximo. Sí. Estamos invitando también a la presidenta del Consejo de Primaria, así que... Y a todos los centros del país de formación docente,
¿no? A los estudiantes de cada departamento que se pueda. Porque qué tan importante es llegar a esto de que hay otra educación posible, pero cuando estás en formación, ¿no? Ya darle un enfoque cuando recién empezás y no cuando terminás, porque ahora en Uruguay también, a través del Estado, hay como una transformación que también da la casualidad, le han puesto transformación educativa, y cuando uno lee los programas, están preciosos, pero cuánto falta transformar en el accionar, ¿no? Dentro del aula y dentro de nosotros mismos, como dice Alicia, ¿no? Esto del 111 todavía está muy en lo superficial, ¿no? Falta mucho todavía profundizar en uno mismo y hacernos cargo de que nuestra formación personal es esencial en la educación, en el acompañamiento de las infancias y adolescencias y adultos. Si no nos miramos nosotros mismos, es muy difícil, ¿no? Así que, bueno, por ahí Gracias, estamos. Pati. ¿Pudiste compartir A ya? las órdenes. Sí, ya lo- Gracias, gracias. Bueno, sí. Capaz que si no hay más preguntas o consultas, nos podemos ir como despidiendo, porque ya tuvimos una Una hora y hora. algo, me parece más que suficiente. Muchas gracias, un placer. Les mando acá un abrazo. Que está- Bueno, Y allá hay más. un abrazo a toda la gente que está por allá por Bélgica. Y quedamos a las órdenes por cualquier consulta, ampliación y demás. Abrazo a todos. Gracias. Abrazo. Bien. Gracias. Dolores, no sé si quieres Bueno, decir algo. Un abrazo virtual. y nos encontraremos en un próximo conversatorio, Dolores. Claro, ¿No? vamos a ver si seguimos con Argentina o con Chile para conversar de este mismo tema. Sí, Perfecto. cierto. Ahí estaremos. O Un Perú. abrazo. Les cuentan un poquito, le contamos un poquito a los chiquillos de que estamos reuniéndonos desde hace casi un año. Desde hace casi un año, el 29 de agosto va a ser un año, que varias personas de Latinoamérica, desde México hasta Chile, ¿sí? México, Perú, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile, Brasil. Brasil, no, todavía no Ecuador. Ujú. Claro, con el objetivo de construir una red. Claro. Y justamente para los que están acá conectados, que estamos en estas conversaciones para construir una red, idealmente red de redes, y justamente una de las mayores inquietudes y en muchos casos dificultades es precisamente la relación de estas otras alternativas posibles de la educación con el Estado en cada una de nuestras regiones o países o territorios. Y es por eso que hemos ideado o acordado en este grupo realizar estos conversatorios. Entonces, idealmente prontamente generar otro con otro territorio. Quedamos muy inspirados con Uruguay. Se están moviendo cosas, porque justamente en Chile también hubo un movimiento hace poco, se logró establecer un primer contacto, una primera apertura del Estado, no del Estado, desde el ministro específicamente de Educación, hacia la educación alternativa. Y en lo personal, y esto hablo a título personal, siento que todavía no hemos logrado profundizar en esa reflexión de transformadora o alternativa. Estamos todavía en lo alternativo, ¿no? Así que va a ser interesante eso, seguir esa pista. Y bueno, está también Ginés, que ya lleva larga trayectoria en la Escuela La Cecilia, en Argentina, y que ha impulsado los encuentros de pedagogías posibles, los EPEP. Así que bueno, va a estar bien, bien diversa e interesante
esta serie de conversatorios, pienso. Y sobre todo para eso, para ir generando red, para ir acompañándonos en estos procesos de fortalecer y conectar. Yo quisiera, perdón, ¿puedo hacer otra intervención? Sí, porque, o sea, la descripción que hicimos de nuestra relación con el Estado es la que sentimos. Más tuvo mucho que ver en todo eso, porque han habido situaciones muy especiales vividas por centros, vividas por algunos compañeros, pero que en la medida en que fueron viendo esto que comentábamos, el afianzarse, el estar seguros de lo que están haciendo, de que ese es el camino, trabajar con los miedos respecto del sistema, respecto del Estado, respecto de la aprobación, eso modificó y está modificando muchísimo esa relación. Y estamos viendo, por supuesto, los cambios también, ¿no? Los cambios afuera. Bueno, será hasta una próxima oportunidad, ya sea de Chile o de Argentina o del territorio que sea. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Chaucito. Seguiremos ahí el blog de Alter Edu para informarnos. Yeah, you need to book well, and tomorrow I provide presentation.